Esto es para hacer redacciones, writings, basadas en textos narrativos. Los textos narrativos, modelos, pues puede ser, por ejemplo, contar un libro o película. También narrar un evento pasado. O contar una historia personal, contar un hecho personal. Por ejemplo, imaginaros un accidente que tú hayas visto o que hayas tenido. Este tiempo todavía no lo hemos visto, el presente perfecto, lo tengo que explicar, este es el que vamos a ver en la siguiente clase, pero de momento lo vamos a poner. An accident you have had. Un accidente que hayas tenido, que tú has tenido en el pasado. Entonces, esto, por ejemplo, es un título de una redacción que tenéis que hacer, imaginaros, donde tenéis que hablar sobre un accidente que tú tuviste en el pasado. ¿Eh? Entonces, vamos a ver la estructura de el writing. ¿Qué estructura tiene que tener un writing narrativo? ¿Vale? Vamos a poner aquí estructura. Y esto lo podéis utilizar como plantilla o modelo a la hora de realizar texto narrativo en inglés. Bueno, lo primero que tiene que tener es un título. Hay que darle un título. Entrecomillado, ¿eh? Por ejemplo, yo voy a poner de título en la mía, un horrible accidente. A horrible accident. Ya tenemos el título. Y ahora, en el primer párrafo, porque esto se debe organizar en 3 párrafos. Aquí ponemos la presentación de los hechos. Presentación. Presentación de los hechos. Y aquí normalmente lo que se hace es que se sitúa la acción en el espacio y el tiempo. Se sitúa la acción en el espacio, tiempo y se presentan los personajes que van a intervenir. Vamos a poner un ejemplo. Pues si yo empiezo, pues por ejemplo, this, esta historia, this story happened, ocurrió, o este accidente ocurrió cuando yo tenía, when I was 10 years, cuando yo tenía 10 años, 10 years old. Pues ya ha situado la acción en el tiempo, ya está diciendo que esto ocurrió hace 10 años. Y ahora pone el lugar, ponemos por ejemplo Marbella, in Marbella, para poner dónde ocurrió, ¿vale? Y ahora ponemos los personajes que te van a intervenir. Por ejemplo, my
mother and me, mi madre y yo, estábamos, were allí, there, para nuestras vacaciones, for our holidays. Ya he dicho los personajes que van a intervenir. Mi madre y yo estábamos allí. Fijaros cómo utilizamos el pasado. Were there. Estábamos allí para nuestra our holiday. Vacaciones. Pues ya con esto ya he hecho la presentación. Que son las primeras líneas. Bueno, copiar este modelo. Voy a ponerlo aquí arriba, porque esto ya estará copiado. Este sería el párrafo 1, presentación. Ahora el párrafo 2. En el párrafo 2 se pone el nudo. El nudo es contar la historia o accidente. Contar la historia de forma secuenciada. Bueno, entonces vamos a ver cómo contar la historia de forma secuenciada. Pues podemos empezar con un conector, por ejemplo, todo empezó, all started. Todo empezó cuando, when. Esto es una manera de introducir. Todo empezó cuando. Y, por ejemplo, nosotros fuimos a la playa. Por ejemplo, we were to the beach. Y luego ya empieza a narrar qué ocurrió. Coma. Y ahora ya directamente ya lo tenéis que inventar aquí. Se suele poner mucho los conectores de después, más tarde, luego. Ese conector temporal que se utiliza mucho es el then, que significa luego. O también podemos poner later, más tarde. O también podemos poner after that, que significa después de aquello. After that, después de eso, punto suspensivo y seguir narrando la historia. Pero es que la historia tiene una secuencia, tiene un principio, un desarrollo y un final, ¿vale? Acordaros que los tiempos que hay que poner aquí son todos pasados. Podéis poner un pasado continuo mezclado con un pasado también. Por ejemplo, nosotros nos estábamos bañando cuando vimos y esa acción interrumpe a vuestro baño. Es decir, que podéis combinar los tiempos verbales de pasado. Bueno, este sería la parte del nudo, que lo más importante es saber secuenciar los acontecimientos. Y ahora vamos ya al último párrafo. Desenlace y comentario personal. Comentario personal de la experiencia. Pues bueno, el desenlace es contar cómo acabó la historia. Cómo acabó la historia o cómo acabó el accidente
o cómo acaba el libro, ya depende de lo que te hayan puesto. Pues podemos poner el conector finally, que es muy fácil de aprenderse. Finalmente, coma, y ya contamos el final, cómo acabó. Finalmente, y ahora pone cómo termina la historia. Podéis poner todo acabó, all ended. Pero vamos a ponerlo bien. Todo acabó cuando, bueno, todo acabó cuando, y dice el momento en el que acabó. Cuando llegó la policía y detuvo al ladrón, por ejemplo, o todo acabó cuando salimos del hospital, es que ya depende del texto que estéis haciendo. Esto es una propuesta a la hora de redactar. ¿eh? Y luego el comentario personal, esto sí lo podéis copiar de memoria. Podéis decir, it was a wonderful, o puedes poner horrible experience. I will never forget. Esto significa, esto fue una maravillosa o horrible, depende de lo que estés contando. Puede ser algo positivo, pues podéis poner a wonderful experience o a horrible experience. I will never forget, que nunca olvidaré. Y esto es una frase, estas son palabras textuales que que lo podéis copiar literal, ¿vale? Como conclusión del texto narrativo. Bueno, pues estos serían los textos narrativos, el modelo.